¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a dar inicio entonces a esta charla de hoy que vamos a hablar sobre las virtudes que son infusas y en las que avanzamos por la gracia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te suplicamos, Espíritu Santo, que te hagas presente en esta reflexión que vamos a tener. Yo te pido, Espíritu Santo, que toques a cada hijo tuyo que está viendo este video, que está escuchando esta charla. Te pido que tú, que eres el Paráclito, el Defensor, la promesa del Señor, seas una promesa cumplida en nuestros corazones. Sabemos, Señor, que en tu palabra hay algo que tú nos has dicho que nunca se nos niega, y esto es el auxilio del Espíritu Santo. Y por eso, Señor, pedimos ese auxilio, pedimos que vengas en nuestra ayuda, para que vengas a fortalecer nuestra debilidad y a soportarnos, porque somos frágiles y pequeños. Santísima Virgen María, tu corazón es un vidrio purísimo por el que pasa con mayor facilidad y más fuerza el Espíritu Santo hacia nosotros, y por eso te pedimos que tu intercesión, que tus súplicas omnipotentes aceleren la gracia y la fuerza del Espíritu Santo hacia nosotros, para que avancemos en la causa de Dios, avancemos en la santidad, porque Él es el único que es santificador. Muéstranos, Espíritu Santo, el rostro de nuestro Señor Jesús, y haz que ese rostro brille sobre nosotros. Haz que ese rostro nos conceda la gracia de ser santos y de ser cada día más imagen y semejanza de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, vamos a hablar en este rato que tenemos acerca de las virtudes, especialmente las virtudes que son infusas. ¿Qué significa esto de virtudes que son infusas? Hay unas virtudes que nosotros recibimos en el bautismo, y hay una diferencia en la teología entre las virtudes que son adquiridas o virtudes naturales y las virtudes que son infusas, es decir, que son una gracia que nosotros recibimos, que por nuestra propia cuenta nosotros no podemos producir. En nuestro poder está lo natural, pero en nuestro poder no está lo sobrenatural. Nosotros no tenemos capacidad de producir por nuestras fuerzas lo que es sobrenatural. Eso solo puede ser una gracia de Dios sobre nosotros. Son infusas por esto. ¿Y dónde se nos infundieron? ¿En qué momento se infunden esas virtudes? Pues se infundieron en nosotros en el bautismo. En el bautismo se infunden, pero se infunden como una semilla. Y luego es acción del Espíritu Santo, nuestra docilidad al Espíritu Santo lo permite, que estas virtudes vayan floreciendo, que florezca nuestra vida por medio de estas virtudes, que se perfeccione nuestra alma. Eso es en el fondo la santidad. Entonces, vamos a hablar de eso. Hay diferencias entonces, están las naturales. Las naturales no son malas, pero son muchas que tenemos, que por ejemplo, una persona que no cree en Dios, incluso un ateo, tiene virtudes naturales, son gente buena. O sea, uno no puede decir que son gente necesariamente malvada o algo así. Son personas que de pronto, cuando no crean en Dios, pueden tener de estas virtudes que son adquiridas o naturales. ¿Cuál es el problema? Que estas virtudes no les sirven a ellos para la vida eterna. Estas virtudes no les sirven a ellos para su salvación. Son, por así decirlo, como de otro metal, diría Antonio Rollo Marín, son de otro metal. Les sirven y Dios se las tiene en cuenta para regalarles el don de creer en Él, de encontrarse con Él, de la fe, pero definitivamente no para la salvación. Para la salvación solamente las virtudes
infusas, las virtudes que infundió el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, ¿cuáles son las virtudes infusas? Las virtudes infusas son, hay de dos tipos. Están las virtudes que son, digamos, las teologales, que son las más importantes de todas, que son tres. Luego están el segundo tipo de virtudes infusas, que son las virtudes cardinales, y junto con las cardinales todo un montón de, digamos, como ramas que se desprenden de ellas, que se les conoce como las virtudes satélites, como las virtudes complementarias. En ese sentido, pues son muchísimas. Santo Tomás llegó como a 54, luego otros santos han desarrollado muchas más. Está, por ejemplo, la Beata Conchita, Concepción Cabrera de Armida, habló de un montón más. Evidentemente pueden ser más, pero no menos. Entonces, están ahí, esas son las virtudes que son infusas. Yo quisiera hablar, en el tiempo que tenemos, que no es mucho, en este tiempito, que habláramos un poco de las virtudes infusas, las 3 teologales y las 4 cardinales. Quiero que nos detengamos en esas porque creo que son muy importantes que las desarrollemos porque nos hacen falta. Nos hacen mucha falta. Entonces empecemos por las virtudes teologales. Las virtudes teologales son las más importantes de todas. ¿Por qué? Porque su fin son inmediatamente Dios, a diferencia del resto de virtudes. El resto de virtudes ordenan las cosas hacia las teologales. Las teologales tienen esa belleza de que su fin directo es Dios. O sea, están ordenadas hacia Dios inmediatamente. Entonces, ¿cuáles son esas 3? Pues ustedes las han escuchado muchísimo. San Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios habla de ellas. Son la fe, la esperanza y la caridad. De todas estas nos dice San Pablo que la más importante de todas es la caridad. Esta es la virtud más importante de todas. Y la fe y la esperanza no significa que no sean importantes. Podría decir, según Antonio Royo Marín, se podría decir que son como de plata, y la de la caridad es la virtud de oro. La virtud de oro. Empecemos por la fe, que me parece importante que hablemos de la fe. La fe nos da el conocimiento sobrenatural de Dios. Todo esto es importante porque, así como les estoy hablando de 7 virtudes capitales, por así decirlo, esas 7 virtudes capitales se oponen a los 7 vicios capitales que existen, los 7 pecados capitales. Y al mismo tiempo esas 7 virtudes capitales son complementadas por los 7 dones del Espíritu Santo. Estos dones los complementan. Ustedes ya han escuchado hablar de los dones del Espíritu Santo y son muy importantes. Es importante que tengamos en mente esta realidad, porque como estamos hablando del Espíritu Santo y de la consagración al Espíritu Santo, al nosotros conocer sus dones, esto nos va a mostrar que estos dones perfeccionan cada una de estas virtudes. Las virtudes son el trabajo de la vida que se conoce como ascética, o sea, el trabajo de negación de nosotros mismos, que sí es necesaria la gracia para eso. O sea, hay gente que cree que la vida ascética es puro esfuerzo humano. Para nada, es algo infuso especialmente. Es una gracia sobrenatural que se te da. Pero luego, además de las virtudes ascéticas, vienen los dones del Espíritu Santo, que vienen siendo la vida mística, la vida más avanzada. Las personas se santifican especialmente por la vida mística, no tanto por la ascética. La ascética es importante, pero es una puerta de entrada hacia la vida de la santidad. La vida de la santidad consiste especialmente en la perfección de los dones del Espíritu Santo, porque esos dones se realizan en ti, y ahí estás tú dándote cuenta de la acción del Espíritu Santo, que es el santificador en ti. Se necesitan las dos. No significa que una persona no sea santa por las virtudes, lo que pasa es que se queda corto. Lo veíamos, por ejemplo, en el Evangelio de el día sábado. El Evangelio del día sábado hablaba, me parece, que era... el Evangelio del domingo. El Evangelio del domingo tenía una particularidad, y es que hablaba muchísimo de ese paráclito que se nos daba. Y por ejemplo, en la primera lectura hacía referencia a algo interesante, y es que el pueblo de Samaria era un pueblo muy santo. Porque miren cómo unánimemente escuchaban al Señor, estaban súper pendientes del Señor. Y dicen que ya se habían bautizado en el nombre de Jesús, pero todavía no habían recibido ese bautismo del Espíritu Santo. Entonces, de alguna forma uno podría decir, son personas que avanzaron ya en su vida de virtud, eran ascéticos, por así decirlo, pero ahora les hacía falta luego la parte espiritual, la parte del Espíritu Santo, que venía y perfecciona todas las obras que nosotros hacemos. Y el Dios que inicia la obra buena en ti es el que la lleva a término, o sea, Él es el que la perfecciona. Entonces, esto es supremamente importante para que lo tengamos en cuenta, porque hay un complemento entre las dos, que creo que después se va a hablar de eso. Yo me voy a centrar, de todos modos, en las virtudes teologales especialmente,
La fe entonces nos da el conocimiento de Dios, y les quiero leer un par de apuntes que saqué de un libro del cardenal Robert Sarah, que me parece interesantísimo lo que él dice. Ustedes leen un libro que se llama Se hace tarde y anochece, el último libro que él sacó. Al final del libro él desarrolla unos escritos sobre cada una de las virtudes. Empieza con las teologales, luego pasa a las cardinales y al final habla de la virtud de la religión, que es muy hermoso. Empecemos por la fe. La fe, dice el cardenal algo muy interesante, dice: la fe nos ayuda a penetrar en el fondo de las cosas, en su misteriosa realidad, en el secreto de su ser más íntimo. Nos permite ver lo que por lo general permanece a oscuras. Sin la fe nos queda vedada una parte de la realidad. La fe nos abre una puerta a lo más hondo de lo real. El acto de fe es una participación real en el propio conocimiento de Dios, en su mirada sobre todas las cosas. No te prives del tesoro de la fe. Cristo ha venido a abrirnos una sabiduría plena. Renunciar a ser la luz del mundo es condenarlo a la oscuridad. La fe es la única luz del mundo. ¿Por qué me gusta mucho esto? El cardenal todo el tiempo dice que la fe es como ese fuego sagrado que hay en nosotros. Y me parece muy importante porque él dice: cuando tú tienes fe, lo que haces es que participas del conocimiento de Dios. Entonces miren cómo sí se conecta con algunos de los dones del Espíritu Santo. Hay un don que se llama el entendimiento. Ese don del entendimiento es precisamente participar de algo que Dios conoce. Entonces se conecta muy bien y se complementa muy bien la virtud de la fe teologal con el don del conocimiento, del entendimiento propiamente. Porque es que tú estás comprendiendo las cosas como en verdad son. Si nosotros no tenemos fe, dice él, nos queda vedada la realidad. ¿Qué significa que nos queda vedada la realidad? Que nosotros no estamos viendo nuestra vida y todo no lo estamos viendo según la luz de los ojos de Dios, sino que lo estamos viendo según nuestros criterios humanos. Y eso siempre es triste y pobre. Hay personas que miden lo que les pasa y lo que está sucediendo en el mundo siempre sobre criterios humanos, y nunca son capaces de ver el gobierno de lo divino sobre todo lo que está sucediendo. Para mí muy claro, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora. Dice Fulton Sheen que solamente las personas que tienen fe son capaces de saber lo que en realidad está pasando en el mundo. ¿Qué significa eso? Significa que las personas que tienen fe saben que hay una realidad más allá de lo humano y material que está moviendo el mundo, y en ese sentido hay una realidad más allá de lo material, malvada, que está haciendo su obra en el mundo, y uno lo ve y uno es palpable. Y uno ve que hay cosas que son pecados y están siendo culturalmente aceptados, y el daño que eso tiene. Y al mismo tiempo uno sabe por fe que hay una providencia de Dios que lo está gobernando todo y que lo está cuidando todo. Entonces la fe nos permite acceder a la verdadera realidad de las cosas, porque te está permitiendo a ti darte cuenta qué es lo que está sucediendo, y al darte cuenta qué sucede, tú te estás dando cuenta al mismo tiempo de la gravedad de las cosas, al mismo tiempo que te estás dando cuenta de la serenidad que puedes tener, porque de nada se sale, nada se escapa de la providencia de Dios. Entonces la fe al mismo tiempo te amplía, porque el que no tiene fe al mismo tiempo puede decir: bueno, no, las cosas no están tan mal, pero al mismo tiempo vive desesperado, porque así sea un problema muy pequeño, cuando no cuenta con el auxilio sobrenatural de Dios, el conocimiento de Dios sobre las cosas, hasta el problema más pequeño lo llena de desespero. Mientras que el que tiene fe ve los problemas en su magnitud total y dice: esto es gravísimo, pero al mismo tiempo dice: esto no se le sale de las manos a Dios. Y esto aplíquelo a cualquier dimensión de su vida, tanto personal, el vicio con el que usted esté luchando, la dificultad por la que esté pasando, el muro que usted no sea capaz de tumbar, en fin, cualquier situación, problema, dificultad, pecado por el que usted esté pasando. La fe es la que te va a decir: esto es grave, esto es muy grave, pero al mismo tiempo te va a decir: esto no le queda grande a Dios. Eso es lo que te dice la fe. Seguimos entonces con la esperanza. A mí la esperanza me fascina porque nosotros tenemos una pésima concepción de la virtud de la esperanza. Nosotros todo el tiempo confundimos esperanza con optimismo. Y el cardenal Sarah, por ejemplo, en este libro dice que la esperanza es esa virtud que florece cuando ya nuestro optimismo se frustra. O sea, en el momento en el que tú tienes un optimismo frustrado, ahí florece la esperanza. Ahí la esperanza empieza en verdad a mostrarte su significado. Porque el catecismo nos dice que es la virtud por medio de la cual aspiramos al reino de los cielos. Oye eso, es la virtud por medio de la cual aspiramos al reino de los cielos. ¿Qué significa? Significa que la esperanza no es
ay, yo espero que mañana Dios me libre de este dolor que estoy viviendo, yo espero que mañana yo no me vaya a quebrar económicamente, yo espero que mañana van a haber tiempitos mejores. No necesariamente. La esperanza lo que te dice es que probablemente las cosas se van a poner peor, pero al mismo tiempo, spes non confundit, dice San Pablo. La esperanza nunca defrauda. Es decir, aún en medio de los optimismos frustrados, florece el gozo, la serenidad de que me espera a mí un bien mayor, un bien por encima de cualquier tragedia humana. Y es el bien del reino de los cielos, es el bien de mi verdadera esperanza. Dice él, la esperanza es una heroica determinación del alma y su manifestación suprema es la desesperanza superada. Mira eso tan impresionante. La manifestación suprema de la esperanza es la desesperanza superada. Creemos que es fácil esperar, pero solo esperan los que tienen el valor de perder la esperanza en las ilusiones y las mentiras que les proporcionaban una seguridad que confundían con la esperanza. Esto es muy profundo, esto es muy profundo. Creemos que es fácil esperar, pero solamente tienen verdadera esperanza los que logran, los que tienen el valor de perder la esperanza en las ilusiones y mentiras que les proporcionaban una seguridad que confundían con esperanza. Entonces nosotros confundimos con esperanza un montón de seguridades humanas y solamente tienen esperanza los que son capaces de perder, los que tienen el valor de perder esas ilusiones. Es que yo, si mañana consigo tal cosa, voy a escalar hacia esta otra cosa. ¿Qué es eso? Una ilusión que yo me estoy colocando y Dios te dice, es que yo soy capaz de dar bienes por encima de toda esperanza sin necesidad de esos medios humanos que tú te estás colocando en tu cabeza. Eso es la esperanza. La esperanza te está diciendo es que Dios es capaz de producir bienes por encima de toda esperanza. Y al final, la esperanza nos hace desear el cielo. En el fondo, la esperanza es desear el cielo, la virtud por medio de la cual aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra. Entonces esto nos habla mucho de este poema de Santa Teresa, cuando Santa Teresa nos dice, aunque cuanto espero yo no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. ¿Qué significa eso? Que nuestra esperanza está puesta no tanto en felicidades que vayamos a recibir de Dios, sino en gozar de tenerlo a Dios. Las personas que tienen esperanza son las más felices, porque saben que nada les quita el gozo de contemplar a Dios. Y eso fue la vida, por ejemplo, de San Esteban. Cuando San Esteban lo estaban apedreando, él en medio del martirio contemplaba. Y en la contemplación está la felicidad, dice Santo Tomás. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver cómo San Esteban miraba, decía, estoy viendo el reino de los cielos y a Dios Padre y a Jesucristo al lado, sentado a su lado derecho. ¿Qué está diciendo ahí? Estoy contemplando mi esperanza. Y por eso ustedes, en medio del martirio, que es toda esperanza desesperada, o sea, toda pérdida humana, porque estás llegando a la muerte, él estaba lleno de felicidad de la esperanza porque contemplaba a Dios. Muy bien. Dice, la esperanza es la mayor y más ardua victoria que el hombre puede imponer a su alma. Solo se llega a la esperanza a través de la verdad y a costa de muchos esfuerzos. Para encontrar la esperanza hay que ir más allá de la desesperanza. Cuando llegamos al final de la noche, nos encontramos con un nuevo amanecer. La esperanza es un combate constante, un combate en el que las únicas armas que esgrimimos son la oración, el silencio, la palabra de Dios y la fe. Esto dice el cardenal. Muy bien, y ahora pasamos entonces a la tercera, a la caridad. La caridad es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque esta incluso hace parte dentro de la fórmula de la santidad. Nos dice Santo Tomás que la santidad es la perfección de la caridad. La perfección de la caridad. Entonces, si Santo Tomás nos está diciendo que la santidad es perfección de la caridad, aquí estamos viendo entonces que esta caridad, por eso, esta virtud, por eso es de oro. Porque cuando la perfeccionamos nos hicimos santos. Entonces nosotros podemos empezar a ver que esta es la virtud más importante de todas. Esta es la virtud que primero apunta hacia Dios y luego hacia los hombres. Es decir, nuestra caridad o amor debe apuntar hacia Dios y en ese sentido, en cuanto amamos a Dios, amaremos a los hombres. Ese es el sentido de la verdadera caridad. La caridad es muy profunda, el amor es muy profundo porque tiene, digamos, definiciones diferentes. Ustedes han escuchado palabras como eros, agape, storge, filia. Todas estas son dimensiones de la caridad, pero al final hay una que es la más importante de todas.
el amor más grande de todos es el que se conoce como el amor divino. Y aquí entra la importancia de la consagración al Espíritu Santo, porque el amor divino no es solamente un amor que uno tiene, digamos, como un acto de la voluntad. El amor divino es algo más allá de todo eso. El amor divino es una persona. El amor divino es la persona del Espíritu Santo. Personas divinas solamente hay una y tres. O sea, Dios, que al mismo tiempo es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en ese sentido, nosotros, cuando amamos en verdad, el amor más perfecto de todos es el amor divino, porque es nuestra participación en el Espíritu Santo. Nosotros estamos participando en el Espíritu Santo, estamos participando del amor divino. El Espíritu Santo no puede utilizarnos a nosotros como unos títeres, como unas marionetas. El Espíritu Santo no puede como abusar de nuestra voluntad. Dios es tan grande que hay algo que nunca toca. Hay algo que Dios nunca toca en ti, y es la voluntad. Él siempre la protege, siempre protege tu voluntad. Sin embargo, nosotros, por eso, la causa eficiente, dice Santo Tomás, del amor en nosotros somos nosotros mismos. Pero nosotros no podemos amar en verdad con amor divino, sino es participando del Espíritu Santo, porque Él es el único que en sí mismo es amor divino, porque Dios es amor. En ese sentido, la caridad es el nombre de Dios. Por tanto, nosotros cuando amamos, lo que estamos haciendo es participar de Dios. Estamos participando de sus gozos. Y por eso dice Antonio Rollo Marín que el don del Espíritu Santo que complementa la caridad es el don de la sabiduría. Porque la sabiduría no es solamente saber mucho, para nada. La sabiduría no es saber, sino sabor, dice Antonio Rollo Marín. ¿Qué significa eso? Saborear a Dios. Las personas sabias son las que saborean, saben a qué sabe Dios. Saben a qué sabe Dios. Y en ese sentido, saben dónde está el Espíritu Santo. Tienen tacto, gusto para el Espíritu Santo, y por eso lo pueden dar, porque saben dónde está. Se llenan de Dios para poderlo dar. Esa es la clave de la Madre Teresa de Calcuta, mujer llena de caridad ardiente. Ella decía: es que sin Dios seríamos muy pobres para poder amar a los pobres. Solamente habiendo saboreado a Dios en la contemplación, en la vida de oración, podremos darlo. Y eso entonces es lo importante, que la caridad es solamente llenarnos de Dios para poder darlo hacia los demás. Una persona llena de Dios es capaz de amar. Una persona que no está llena de Dios todo el tiempo rechina y todo el tiempo está en constante choque con las personas, con las demás personas, con las almas. Una persona que está llena de caridad sabe amar porque está llena de Dios. Muy bien, y entonces además de esto tenemos entonces las 4 virtudes cardinales. Estas vamos a pasar un poco más rápido por ellas. Son 4 virtudes cardinales: la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Estas, el orden ahí de pronto es un poco más difícil. Yo diría que la justicia probablemente es de las más importantes ahí. La justicia es dar a cada quien lo que le es debido, lo que se le debe dar. Y en ese sentido la justicia es clave, porque muchas veces justicia ha sido sinónimo de santidad. Por ejemplo, en la Biblia hablamos de: esta persona es muy justa, esta persona es un hombre muy justo. ¿Qué significa eso? Que era una persona muy santa. Por ejemplo, justificación original significa santidad original, que era lo que tenían Adán y Eva. En ese sentido, una persona que es justa ha logrado por lo menos lo más como la raya, el límite sobre todo lo que tú debes hacer. Es cumplir tu deber. Es cumplir tu deber hacia todos los demás. Entonces es una virtud que no corresponde tanto hacia, digamos, como un estado, un grupo que tiene que ser justo contigo, sino tú, un acto constante de darle a cada quien lo que le es debido. Y muchas veces lo que nosotros perdemos de vista es que la justicia implica que nosotros demos de lo que tenemos y de lo que nosotros poseemos, porque en verdad no es posesión nuestra. Nuestras posesiones tienen un deber de responsabilidad, nos dice la Iglesia. ¿Qué significa eso? Que ante un necesitado que no tiene lo mínimo, es deber darle tú lo que le hace falta a él. Y en el fondo ni siquiera te pertenece, le pertenece a él y tú tienes que dárselo. Eso es en el fondo la justicia, y aplica así a todo. Es dar a cada quien lo que le debe, es ser justo. Está también la prudencia, que es la que ordena. Todas estas virtudes en general lo que hacen es ordenar las virtudes hacia las teologales. Por eso no tienen su fin propiamente en Dios, sino en ordenarte para vivir bien las teologales. La prudencia es la que ordena todos los actos que tú haces. La prudencia se le conoce como sabiduría práctica.
sabiduría práctica, phronesis, le dice Santo Tomás. ¿Qué significa eso? Que es el saber actuar en el momento indicado. A veces nosotros confundimos prudencia con miedo o con temerosidad. Con temeridad, perdón, o sea, como la persona que es imprudente en el sentido de que todo el tiempo se lanza como el kamikaze, o la persona que es imprudente en el sentido de que todo el tiempo es temoroso y ay no, yo mejor voy a ser prudente porque voy a pensar, y falsificamos eso. En la mitad está la prudencia, que es el saber discernir bien, el sopesar bien una decisión, pero tomar decisiones, ser asertivo en tomar decisiones. En ese sentido es la que ordena muchas de las virtudes, porque muchas veces nosotros somos desordenados en querer buscar las virtudes, y la prudencia lo que hace es ordenarlas. Luego está también la fortaleza. La fortaleza es esta virtud que ha sido virtud, digamos, fundamental, por ejemplo, de los mártires. Los mártires vivían esta virtud de la fortaleza. Eran personas que se sobreponían a las adversidades, eran personas que tenían resiedumbre de corazón, corazón firme, y por eso se mantenían tranquilos, sus corazones estaban firmes en medio del dolor. Y luego está también la virtud de la templanza. La virtud de la templanza es la capacidad de nosotros negarnos ante especialmente bienes que son lícitos. La templanza no es tanto una duda acerca de la bondad de la creación, sino más bien una sabia precaución ante el mal de la caída. ¿Qué significa eso? Que nosotros no nos templamos, por ejemplo, en ayunos, en mortificaciones y todo esto, porque dudemos de que la creación sea buena, de que comer sea bueno, o de que el placer sea bueno, sino porque nosotros estamos enfermos, y lo que hace es ordenar nuestros apetitos, nuestros deseos que están enfermos. Eso hace la templanza. Entonces, en resumen, estas son las virtudes que de alguna forma han sido infundidas en nosotros, y que solo por reacción sobrenatural podemos desarrollarlas. Entonces vamos a pedirle al Señor esa gracia de vivir bien estas virtudes, y que se conecten bien estas virtudes con las gracias del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo Espíritu de Dios, tú que has colocado en nuestros corazones las semillas de todas estas virtudes, yo te pido que cada uno de estos hijos tuyos que están escuchando les des la gracia de vivir plenamente estas virtudes. Especialmente danos la gracia de amar cuando nos ha hecho falta. Danos la gracia de tener esperanza en medio de estos momentos difíciles que vivimos. Danos la gracia de no perder la fe, de conservar ese fuego sagrado dentro de nosotros. Danos la gracia de ser prudentes, astutos. Danos la gracia de ser fuertes. Si de pronto nos hemos dejado llevar por la pusilanimidad, por la pereza en medio de estas situaciones que vivimos, danos la gracia de la templanza, capaces de decirnos que no y no ser mimados. Y danos la gracia de ser justos a todos, con todos, especialmente en nuestra familia y nuestros hermanos. Danos la gracia de ser justos en nuestros tratos. Danos la gracia, Señor, sobre todo, de perfeccionar en nosotros la caridad, el amor. Tú que eres Espíritu Santo, el santificador, permítenos participar de ti, que eres el amor divino, que eres la perfección misma. Danos la gracia de tenerte, poseerte y llevarte las almas. Solo tú, Señor, eres capaz de santificarnos. Danos la gracia de ser santos por tu acción poderosa. Renueva, Señor, tus obras, tus signos, tus proezas en cada uno de estos tus hijos. Y en el Pentecostés que vamos a recibir, haznos avanzar como no habíamos avanzado hasta ahora. Permítenos recibirte y ser templos del Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Un fuerte abrazo.